Listo, entonces hablamos. Porque allá hay un cadáver, entonces quedamos ahí encima de él. Entonces, para tener en cuenta, los plexos, así como muchas cosas en anatomía, es como el nombre que le damos a ciertas uniones que se producen, que tienen de cierta forma, comparten cierta funcionalidad o en este caso, pues, inervaciones relacionadas. Entonces, el plexo cervical, así como existe el plexo cervical, existe el plexo braquial y existe el plexo lumbar. Entonces, el cervical está relacionado con la inervación de todo lo que es cuello, plexo braquial, miembro superior, y plexo lumbar está relacionado con miembro inferior. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de plexo cervical, váyanse a la imagen, vamos a revisar. Esa sí está 57, pero no sé. en cuello. Entonces, para eso es importante revisar los músculos del cuello, los vamos a mencionar, pero ustedes ya los vieron. Y esas imágenes, o sea, todo lo que es músculos escalenos, infra, supraglúteos, y hasta llegar a la imagen del plexo cervical. ¿Listo? Entonces, llamamos que tenemos sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Sistema nervioso central, encéfalo, médula, cerebelo, etc. Y sistema nervioso periférico, todo lo que estamos hablando de nervios craneales, nervios raquídeos. ¿Listo? Entonces vamos a tratar sistema nervioso periférico, lo que es plexo cervical. Entonces, plexo cervical se forma por la anastomosis de las raíces anteriores o ventrales de C1, C2, C3 y C4. Plexos braquiales C5, C6, C7, C8 y T1. Perfecto. ¿Claros? Entonces, el plexo cervical, entonces veamos, los nervios raquídeos tienen un ramo anterior o ventral y un ramo posterior, que como tal se es hacia la parte posterior y todo lo que es espalda y etcétera, etcétera. Lo que es ya estos ramos anteriores nos inerva toda la región anterior, que vamos a ir viendo poquito a poquito. ¿Listo? Entonces tenemos C1, C2, C3, C4, plexo cervical. ¿Listo? Entonces decimos que el plexo cervical es la unión de estas y lo vamos a dividir en dos tipos de ramos. Unos ramos superficiales y unos ramos profundos. Donde decimos que los ramos superficiales todos son sensitivos. Todos los 4 ramos superficiales son sensitivos. Los ramos profundos son motores y algunos son sensitivos. Entonces, iniciemos con los superficiales. Entonces veamos la imagen que dice nervios y vasos del cuello, pero donde está el esternocleidomastoideo que no se ha cortado. No lo vemos en cadáver porque casi no está tan chévere. En la octava edición es la lámina 56, en la sexta es la lámina 33. ¿Listo? ¿Ya están ahí? No, veamos la imagen muy clara acá y no vean a los apios ni se desconcentren porque si no se pierden. Porque ahí al menos ustedes ya van viendo y van como cuadrando con las imágenes. ¿Listo? Entonces tenemos ramos superficiales del plexo cervical. Tenemos un ramo que es superior y posterior, que se llama nervio occipital menor, que es raíz de C2 y C3. ¿Listo? C2 y C3. Entonces tenemos el primero, occipital menor, y nos va a irrigar. Decimos que es un nervio sensitivo, que es de irrigación de piel. ¿De qué región vendría siendo? Apófisis mastoide, región mastoidea y región occipital. ¿Listo? No. Mastoides, región mastoidea y región occipital. ¿Listo? De ramas de C2 y C3. Seguimos, bajamos un poquito. Tenemos otro nervio del plexo cervical superficial que llamamos auricular mayor, sensitivo de piel de
aurícula, de la región anterior de la oreja, región posterior de la oreja, ángulo de la mandíbula, y hay una glándula acá, ¿cómo se llama? Es de la región parotidia, porque estamos hablando de que es sensitivo, entonces es piel de esa región. ¿Ramo de qué? C2 y C3. Entonces ya llevamos dos superficiales. ¿Listo? Tenemos otro, bajamos un poquito y es un nervio que hace lo siguiente. Nervio transverso. Cervical transverso o transverso del cuello, que viene siendo ramas de C2 y C3. ¿Listo? Y ese nos va a inervar la piel de la región suprayoidea e infrayoidea. ¿Listo? De la piel. Y de rama de C2 y C3. Seguimos. Ya van 3. Todos han sido sensitivos de toda la región del cuello. El tercero, el cuarto vendría siendo, lo vemos ahí en la imagen, los supraclaviculares. Pero recuerde que los supraclaviculares está hablando de 3 tipos de nervios. Unos, medial, intermedio y lateral. ¿Listo? Entonces el medial e intermedio nos va a inervar la región supraclavicular y la región anterior del esternón. Y los nervios supraclaviculares pero laterales nos van a inervar el hombro, la región deltoidea. ¿Listo? Entonces ya llevamos los 4 sensitivos, ramos superficiales del plexo braquial. ¿Listo? Cervical, plexo cervical, disculpen. ¿Claros hasta ahí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Entonces ahí lo estábamos viendo en la imagen. Se encuentra de dónde nacen a nivel de C1, C2, C3, C4, más que todo es de C2 y C3 los 3 primeros y el último C3 y C4, y salen a nivel de acá de la región del borde posterior del esternocleidomastoideo. ¿Listo? Seguimos. Ahora vamos a los ramos profundos. Ahí vuelvan ustedes nuevamente a la imagen de plexo cervical para que no se vayan a perder. Entonces ahí decimos que hay unas ramas ascendentes. Vamos a profundos, ramas ascendentes. Esas ramas ascendentes son las que nacen ahí de C1 y C2 y va a ser inervación para principalmente para 2, ahí habla de un tercero Lanester, pero principalmente para 2, y son músculos que pueden ver, vayan a una imagen anterior, que es la de la región de los músculos prevertebrales. No, exactamente, que son los que dan sostén a la parte de la región occipital con la región de los apófisis transversas de Atlas, que es el recto lateral y el recto anterior. ¿Eso ustedes lo vieron? Con el doctor Humberto, claro. Pero es con el nombre en latín. ¿Listo? El recto anterior y el recto lateral, que están inervados por los ramos ascendentes del plexo cervical. ¿Listo? Que vendría siendo C1 y C2. Seguimos. Ahora vienen otros que son ramitos de C2 y C3. No, C3 y C4, que son los que hablamos también, son prevertebrales. Estos ya son inervación motora, lo que son largo de la cabeza y largo del cuello, también sigue siendo prevertebral. Exacto, C2, C3 y C4. C2, C3 y C4 para el músculo largo de la cabeza y largo del cuello, que continúan siendo prevertebrales y tienen función de flexión de la cabeza. ¿Listo? No se vayan a perder. Si alguien se pierde, pues revisamos para que... Seguimos.
Y ahora viene otra que son raíces. Entonces teníamos ramos ascendentes, recto anterior y recto lateral de la cabeza, que vendría siendo C1 y C2. C2, C3 y C4, que son los ramos mediales, que vendrían siendo para largo de la cabeza y largo del cuello. Ahora vamos con los laterales, que si ustedes leen la tarjet, va a decir en la tarjet que inerva esternocleidomastoideo, que inerva trapecio, pero esternocleidomastoideo y trapecio tiene inervación del nervio accesorio. No tiene nada que ver con esto, para que no se vayan a confundir. Entonces, C3 y C4 tiene unas ramas laterales, unos ramos laterales que nos va a dar inervación para los escalenos y para unos músculos que van de la apófisis transversa de la vértebra de arriba con la apófisis transversa de la vértebra de abajo, de los versos. ¿Listo? Seguimos. Hay algo, no sé si de pronto lo habrán escuchado, y es que C2 y C3 da una ramita que se une y luego esa ramita se une con otra ramita de C1 que supuestamente trae un poquito de inervación del hipogloso, pero no se vayan a confundir. Cuando hablemos del asa cervical o del asa del hipogloso, la inervación está dada es por las raíces de C2 y C3. No vayan a colocar nunca al hipogloso. ¿Listo? C2 y C3, No, las del hipogloso no tienen que ver con esta historia, sino que cuando ustedes leen, a veces, ejemplo, que les pregunten, raíces cervicales que están relacionadas con el asa del hipogloso o el asa cervical, deben colocar C2 y C3. También, pero no tiene relevancia. Sí, pero el C1 no tiene relevancia. Tiene relevancia el C2 y C3. Sí, más que todo, pero da una rama que no tiene relevancia a nivel del asa cervical o de los músculos que inervan. Entonces la raíz superior solamente sería C2 y C3. Pero la raíz superior no sería C2 y C3. No. Decimos que el asa del hipogloso es la unión de una ramita de C2 y C3 que luego se une con una ramita de C1. Importancia funcional de esa asa del hipogloso o de las raíces que trae, solamente C2 y C3. ¿Listo? No tiene nada que ver el hipogloso con las ramitas que da ahí hacia C1. ¿Listo? Y los músculos que inervan son los músculos infrayoideos. ¿Cuáles son los músculos infrayoideos? No, el tiroideo no inerva. Entonces, esternotiroideo, homoyoideo. Perfecto, ¿listo? Seguimos. Ya hablamos del asa cervical y vamos a uno que tiene dos funciones incluidas, que viene siendo ramitas de C3, C4 y C5, que es muy importante cuando ustedes hablaron del músculo diafragma torácico abdominal. ¿Sí lo vieron? ¿Sí lo vieron? ¿Cierto? Que da inervación sensitiva ¿para dónde? Para la pleura, una parte sensitiva, y luego para pericardio fibroso, y luego motor para el diafragma. ¿Listo? Eso sí lo vieron con el doctor Humberto. Sí. Por ahora no vamos a hablar, o sea, no de esta manera, pero sí cuando veamos más adelante lo vamos a ver. ¿Listo? Entonces, a grosso modo, esa es como la parte de plexo cervical. ¿Listo? Ya quedamos listos en esa parte, que bueno, igual cuando lo vean con la doctora Eli, pues ya quedan claro en ese. Ahora vamos a hablar del plexo braquial. El plexo braquial ya no trae ramas, sino las ramas son cervicales, ventrales de C5, C6, C7 y C8 y T1.
Ese es un poquito más organizado que el plexo cervical y tiene unas divisiones que son importantes. Entonces decimos que el plexo braquial se divide en la primera división topográfica que tiene o clasificación que le damos al plexo braquial son los troncos. ¿Listo? Que tenemos un tronco superior, tronco medio y tronco inferior. ¿Listo? Entonces, el tronco superior se forma por la unión de C6, pero C5 antes de unirse con C6 para formar el tronco superior trae un ramo comunicante de C4. Entonces, C4 con C5 se unen y luego se comunican con C6 para dar el tronco superior. Luego el tronco medio viene de la raíz de... Esa es una raíz. Ese como tal viene siendo un ramo colateral. Listo, hasta ahora estamos hablando, o sea, estamos hablando hasta ahora de troncos. Solo lo principal. Luego vamos a ir hablando de colaterales y todo eso. Listo, pero hoy vamos a hablar solo de lo principal. Listo. Tronco superior se une de C4 con la unión de C5, luego sale hacia abajo y se une con C6, tronco superior. Tronco medio, raíz de C7. Tronco inferior, C8 y T1, pero T1 antes de unirse con C8 trae un ramo comunicante de T2. ¿Listo? Que nos da el tronco inferior. Luego ahí en esa división que pasamos de los troncos, ya él se convierte en... No, en divisiones, donde tiene unas divisiones anteriores y unas divisiones posteriores. 3 anteriores porque son 3 troncos, 3 posteriores porque son 3 troncos. ¿Listo? Entonces, vamos ahora a ir dándole la historia a las divisiones anteriores y posteriores. Las divisiones posteriores, las 3 de los 3 troncos se van a unir para formar un fascículo posterior. ¿Listo? Y luego del fascículo posterior van a salir los nervios terminales. ¿Listo? ¿Qué va a ser? El nervio radial y el nervio axilar. ¿Listo? Que eso vendría siendo las raíces los nervios terminales del fascículo posterior. Entonces nos quedan las 3 anteriores. Del tronco superior y del tronco medio, las 2 raíces anteriores se van a unir y van a formar el tronco el fascículo lateral, que antes se le llamaba anteroexterno, pero eso cambió. Eso era cuando el doctor Ferreira estaba estudiando. ¿Listo? No, sí, así antes le decían, pero ahora, digamos, le dieron estos nombres. Entonces, fascículo lateral, tronco superior y tronco medio nos da las divisiones anteriores, se unen para dar el fascículo lateral. Y luego el fascículo lateral nos va a dar 2 terminales, un músculo cutáneo del nervio mediano, que la otra raíz la vamos a ver ahorita. ¿Listo? Y nos está sobrando una raíz anterior. ¿De qué tronco? Del inferior. Del tronco inferior. ¿Listo? Inferior. Ya dijimos superior medio. La única raíz que está sobrando es la del tronco inferior, que esa solita nos va a formar el fascículo medial. Fascículo medial nos va a dar una raíz que se llama raíz medial del nervio mediano y el nervio cubital o ulnar. ¿Listo? Y también nos va a dar una raíz que vendría saliendo del fascículo medial, pero Netter lo pinta como una raíz colateral, que vendría siendo el nervio cutáneo antebraquial medial. ¿Listo? Que ese vendría siendo como una raíz terminal del fascículo medial. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? Listo. Ahora, todas estas raíces terminales tienen una importancia, o sea, el plexo cervical es muy importante porque es el plexo braquial es muy importante porque es el quinervato o el que hace las funciones sensitivas, motoras, vasomotorias y propioceptivas del miembro superior. ¿Listo? Entonces, ¿por qué es importante saber, digamos, la inervación o la función de los músculos y todo eso? Porque si hay una lesión
a nivel del miembro superior, algún tipo de movimiento que no se pueda realizar y que haya un músculo que lo... Entonces hay que buscar qué raíz cervical puede, qué raíz braquial o qué raíz del plexo braquial puede ser la que está lesionada a causa de una hernia discal. ¿Listo? Que eso sería como la causa y luego lo que se depende, porque depende del tipo de raíz, o puede ser motor, puede ser un resultado motor sensitivo, o... C6 serían la mayor parte de ellos. Exacto, pero no solamente eso, sino también hablamos de los de arriba porque tienen que ver con la parte motora, pero sí, generalmente la parte sensitiva. ¿Listo? Dejémoslo ahí y vamos a hacer el quiz. O si quiere, bueno, después del quiz buscamos un plexo braquial en cada uno. ¿Listo? Ya.